Good morning a los que nos ven en su chat. Muy bien, ¿ya todos tienen su manual? Sí. Ya. Qué bueno, porque lo vamos a usar a la próxima hora, pero en un ratito ya le damos uso a ese show. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Lavín, me dedico a dar terapia, a dar cursos y bueno, hoy vamos a tener un tema llamado numerología. Esto es un taller, vamos a ver teoría, pero al final nos vamos a poner a ver cómo se aplica esto a nuestra vida y vamos a aprender a hacerle una lectura a otra persona. Pero antes de eso, antes de meternos al choro de los números y eso, empecemos a ver las bases. ¿Qué es la numerología? ¿Por qué funciona? ¿Y realmente tiene una relación con nuestras vidas? Creo que esta información del cómo y el por qué no es vital que ustedes la sepan para que esto les funcione, ¿no? Ustedes nada más de aprender cómo se saca los 5 números de la numerología y saber cuál, y ya están listas para hacerlo. Pero creo que si conocemos la esencia del por qué, creo que nosotros podemos tener una mayor comprensión y podemos utilizar mucho mejor esta información. Además de que con un buen programa psicológico le vamos a dar mucho más peso. Yo doy este curso porque la numerología yo la uso, ya no debo decir todos los días, pero ya no estoy dando terapia todos los días. Pero cuando estaba dando terapia diario usaba números. La numerología es una gran forma rápida, sencilla, simple de entender mejor a una persona, conocer su esencia, su naturaleza. Y entonces aunque todas las personas son impredecibles, ¿no? O sea, no hay una forma exacta de saber cómo se va a comportar alguien ante cierta situación. Las personas, entre lo que les pasa, su bagaje emocional, las circunstancias, responden como Dios les da a entender. Pero sí es sencillo conocer su esencia, ¿no? Conocer sus bases, conocer lo que es y lo que vino a ser a este planeta. Y eso se puede saber a través de la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nos deja una firma, y esa firma se va manifestando a través de nuestra conducta a lo largo del tiempo. Pero primero vamos a ver de dónde sale este rollo de la numerología. Realmente la numerología es muy antigua. Hay muchas culturas que tienen sistemas numerológicos, y los primeros en utilizar este método filosófico, podríamos llamarle, fue una de las primeras culturas que existió en la Tierra, que fueron los sumerios. Los sumerios, que surgieron en el 4400 a.C., son una cultura bastante extraña. La ciencia hoy en día todavía no entiende muchas cosas de lo que ocurría en ese entonces. Los sumerios, en ese año, de repente surgen de la nada. Y de la nada surge una civilización que inventa los números, inventa las letras. El primer idioma del mundo, el primer alfabeto fue el cuneiforme. De ese cuneiforme se fueron desplegando otros como el fenicio y el hebreo, y poco a poco dieron lugar a las letras que hoy utilizamos para escribir nuestro nombre. Y viene desde entonces. Entonces hicieron las letras, hicieron los números, tenían como 200 tipos de embarcaciones diferentes, utilizaban combustibles fósiles, hacían prótesis médicas, curaban con música, con cuarzos. Ellos inventaron la música, esta escala pentatónica de los bolitas y las rayitas, ellos la inventaron. Ellos inventaron los primeros instrumentos musicales en forma, no nomás ahí le pegaban una piedra, no, ellos hicieron laúdes y cosas por el estilo. Estos cuates tenían una organización social bastante estructurada, eran bastante avanzados. Cuando antes de ellos no había civilización. Antes de ellos había pequeños asentamientos que se juntaban, no más de 200 personas, pues porque no, pues ¿de dónde vas a sacar comida para alimentar tanta pinche boca? No se puede. Entonces, de la nada, de que el ser humano estaba ahí organizado en pequeños grupos y hacíamos herramientas de cerámica y cositas así, de repente surge, ¡pum!, Sumeria. Unos cuates que tienen cultura, tecnología, arte y religión. Aunque ya antes había manifestaciones teosóficas, como esculturas relacionadas con las diosas madre, cosas así, realmente nunca había habido un principio filosófico estructurado sobre qué había más allá de nuestra realidad. Y estos cuates
dicen, nosotros no somos un accidente ni vivimos de la nada. Nosotros no inventamos todo lo que tenemos. Toda su cultura, todo su arte, toda su tecnología, ellos no se lo atribuían a ellos mismos. Ellos decían que toda su civilización, todo lo que estaba creado y tenido por ellos, había llegado de las estrellas. Ellos decían que ellos mismos y que todos los seres humanos fueron creados por unos seres que ellos llamaban los Anunnaki, que significa aquellos que del cielo bajaron a la tierra en sus barcos voladores. Y no nomás decían eso, para ellos estos seres no eran, bueno, para ellos eran dioses, pero no eran dioses como los que nosotros ahora estamos acostumbrados a conocer. Para nosotros la palabra Dios implica una entidad invisible, pues que tú confías en que está ahí, pero nunca la ves. Para ellos los dioses eran seres de carne y hueso, eran entidades enormes, mucho más altas que ellos y que viajaban en pájaros de metal. Y estos cuates, estos Anunnaki, traían 3 ciencias que eran solamente exclusivas para aquellas, no tenían un sistema de castas como tal, pero nada más había una especie como de círculo religioso muy élite, muy exclusivo, de una clase social muy elevada. Y a estos sacerdotes les daban 3 ciencias que ellos consideraban sagradas. La geometría sagrada. Gracias a esta ciencia ellos construyeron las primeras edificaciones en forma que hubo en la humanidad, llamados los zigurats. Los zigurats eran parecidos a nuestras pirámides, bueno, no nuestras, las pirámides que nosotros ya encontramos, llegamos y las vimos y nos maravillamos, pero no tenemos ni pinche idea de quién ni cómo la hizo. Estamos acostumbrados a ver las pirámides típicas de Egipto o las pirámides aquí mexicanas, escalonadas con una plataforma encima. Las de ellos eran como pirámides dobles, tenían ciertas plataformas anchas, ciertas como mesetas. Estos zigurats fueron las primeras grandes construcciones de la antigüedad. Hoy en día ya no existen, el tiempo se las llevó, solamente quedan registros en estelas, quedan registros en relatos antiguos y ruinas más que nada. Y la geometría sagrada era el estudio de la relación entre el cosmos y la forma. Ellos decían que la geometría era el lenguaje del creador, porque aunque los seres humanos veían a estos seres como dioses, y estos seres se presentaron a sí mismos como dioses, estos seres tenían sus propias creencias. Ellos se presentaban como que sí, nosotros somos los dioses, pero ellos decían que había un creador del todo. Ellos decían que toda la realidad estaba creada por un ingeniero, y ellos creían en ese creador del todo. Ellos decían que ese creador del todo, su lenguaje para crear la realidad era la geometría. Ese era su idioma. Después, la segunda ciencia que enseñaban a estas altas castas era la astrología, que era el estudio de la relación entre las estrellas y lo que sucede aquí en la Tierra. Ellos decían que todo lo que nosotros hacemos y todas las circunstancias que ocurren estaban ordenadas por señales que venían de las estrellas lejanas. Ellos decían que como es arriba es abajo, entonces aunque nuestra mente lógica no le puede encontrar una relación entre un sol a años, miles de años luz de distancia y el cómo me voy a sentir hoy, aunque mi lógica me diga, oye, pues yo qué chicos tengo que ver con eso que está hasta allá, pues ellos creían que sí había una influencia directa. Y eso lo estudiaba esta ciencia. Y la tercera ciencia que estudiaron, que enseñaron, fue la numerología. Ellos decían que todo en este universo vibra. Ellos decían que no hay nada estático en este universo, porque lo estático es muerte y este universo es un universo hecho de vida. Entonces decían que todo estaba en un constante movimiento, en una constante oscilación,
como el día, la noche, la respiración, el movimiento de los planetas. Entonces, ellos decían que los números eran una forma de representar esos ritmos universales, que todos los números que ellos inventaron eran simplemente formas de llamar a estas vibraciones. Decían que había muchos tipos de vibraciones, unas más lentas, unas más rápidas, y nuestros números eran nuestra manera de ponerles nombre a esas frecuencias, por así decirlo. Entonces, si decían que todo vibraba, que todo estaba en una vibración constante, y que esta vibración podía ser rápida o lenta, la forma de señalizarlo eran los números. Y entonces decían que cada número representa un tipo de vibración. Cada número es una especie de baile a un diferente paso. Entonces, estos seres dejaron muchos escritos. Hubo uno de ellos, el más benevolente con la humanidad, porque bueno, estos seres, aunque enseñaban algunas ciencias, no todos eran unos grandes líderes, ni eran muy humanizados, no tenían un gran corazón. Realmente estos cuates, según estas leyendas de los sumerios, ellos crearon a la humanidad porque necesitaban un esclavo. Necesitaban una forma de vida con una inteligencia inferior, que pudiera, solamente la inteligencia suficiente para poder captar órdenes, pero lo necesitaban para chambear. Ellos llegaron al planeta con ciertos planes para los recursos que encontraban en el planeta, especialmente metales, y crearon al ser humano para poder minar metales. Y es por eso que los científicos nos explican cómo es posible que haya unas ruinas en el sur de África, unas ruinas que solamente se vieron desde satélite, que eran unas plataformas simulando los cimientos de edificios y toda una pequeña ciudad, que solamente lograron ver desde satélite. Y cuando fueron al lugar a investigar, empezaron a encontrar herramientas de minería. Pero cuando empezaron a datar la construcción de estos pequeños utensilios, cuando empezaron a buscar la edad, vieron que estaban construidos hace más de 150,000 años. Cuando realmente nosotros empezamos a utilizar, herramientas de esa complejidad hasta hace aparentemente unos 5,000, 6,000 años. Entonces, perdón, hace más, 8,000, 9,000 años. Entonces, hay ciertas cosas que no embonan en la historia actual. Y es cuestión de lógica para ver que la historia está incompleta. Es cuestión de ir a Teotihuacán y ver que su base de esa pirámide tiene exactamente los mismos metros y centímetros de base que la pirámide de Egipto. ¿Y quién las construyó? ¿Por qué utilizó planos similares? ¿Y cómo es que pasó si las culturas mesoamericanas y las egipcias aparentemente no tuvieron conexión en el espacio y en el tiempo? ¿Cómo es posible que haya varios tipos de coincidencias arqueológicas en el mundo? Hay muchas cosas que nosotros no las podemos explicar con los registros históricos que tenemos. No podemos explicar cómo alinearon construcciones enormes con estrellas. No podemos explicarnos cómo coinciden las construcciones y su relación con el cosmos en culturas tan lejanas en tiempo y espacio, y no lo podemos explicar. No sabemos cómo es posible que hayan tenido medidas tan exactas para representar medidas astronómicas a través de sus construcciones. Hay tantos lugares del que no tenemos ni idea quién chingados los hizo, ni cómo, ni por qué. Entonces, es cuestión de lógica darse cuenta que la historia está incompleta. Y aunque el tema de los sumerios, en donde realmente están contándonos que fuimos creados por extraterrestres para trabajar, aunque pueda sonar muy de película hollywoodense, pues realmente tal vez tiene cierta coherencia. Si nos podemos analizar las cosas que ya hay en este mundo,
nos vamos a dar cuenta, ay, preciosa, muchas gracias, Nadia. Nos vamos a dar cuenta que hay algo en este mundo más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestros registros. Estos seres, estos Anunnaki, tenían sus propios grupos de humanos, es decir, tenían sus propias ciudades, de las cuales ellos eran los regentes. Entonces, cada dios tenía su zona. Había unos viviendo en lo que conocemos como Irak, Irán, había unos viviendo en lo que conocemos como Egipto, había unos viviendo en lo que conocemos como Ciudad de México. Y cada uno de estos seres tenía un grupo de humanos a su cargo, a quienes utilizaba con sus propios fines, generalmente para una especie de diversión. Hacían guerras y entonces mandaban, no, pues a ver, te mando a mis humanos, y a ver, mándame a los tuyos, y a ver quién se rompe la madre, ¿verdad? Y así sucedían las grandes guerras de la antigüedad. Una de esas grandes guerras mató al Mar Muerto. ¿Ustedes saben por qué se murió el Mar Muerto? Porque está muerto el Mar Muerto. Su composición mineral hace imposible que se geste la vida ahí dentro. Y los científicos no entienden por qué en las fotos satelitales del Mar Muerto, a unos cuantas decenas de kilómetros de la costa, hay tierra del subsuelo salida hacia la superficie en una serie de grietas extendidas por cientos de kilómetros. Es como si alguien hubiera venido con una pala gigante a remover la tierra ahí. Y no entienden por qué en cierto estrecho del Mar Muerto el agua es radiactiva. No lo entienden. Pero los sumerios sí saben por qué. Los sumerios describen el Mar Muerto no con ese nombre, no acuerdo cómo le llaman ese nombre, pero dicen que ahí al lado del Mar Muerto había 5 ciudades, 2 grandes y 3 no tan grandes, y que estas ciudades eran gobernadas por un gran dios Anunnaki. Este gran dios Anunnaki era llamado Enlil, y este gran dios Anunnaki tenía un berrinche porque la gente de esas ciudades que le rezaba a él, ahorita les digo por qué les rezaban, ellos, estos seres divinos, pedían pleitesía, pedían oración. Ahorita vamos a entender por qué. Y cuando los seres humanos a su cargo dejaron de orarle, se encabronó. Dejaron de orarle porque le empezaron a orar a otro dios, a otro Anunnaki, llamado por los sumerios Marduk. Marduk empezó a ganarle adeptos a Enlil, y Enlil le dijo a su hijo Ninurta que destruyera con las grandes flechas de fuego y azufre esas ciudades. Y Ninurta detonó las primeras bombas atómicas que este mundo conoció, en un episodio que la Biblia nos relata como Sodoma y Gomorra, donde llovió fuego y azufre del cielo. No nomás eran 2, eran 5 ciudades, de hecho. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Qué tiene que ver esto con la numerología? Esto nos hace entender, nos ayuda a comprender por qué estos seres pedían que los seres humanos les oraran. Los Anunnaki sabían que esta dimensión física se sustenta gracias a otro plano que no es físico. Tiene muchos nombres. Le llamaron el mundo del bardo los egipcios, los tibetanos. Le llamaron el mundo del duat los egipcios. Le llamaron el mundo del ánima acá de este lado del charco. Le llaman hoy en día de muchas formas el mundo astral, la cuarta dimensión, el campo cuántico. Los Anunnaki sabían que este mundo físico existe gracias a que se encuentra flotando en ese otro plano. A mí me gusta llamarlo el plano etérico. ¿Qué es el plano etérico? El plano etérico es la alberca donde toda esta realidad física flota. ¿Dónde viven los peces? En el agua. ¿Dónde viven los pájaros? En el aire. ¿Dónde viven los seres humanos? Pues aquí, parados encima de la tierra, respirando aire. Ahora,
¿dónde viven las partículas cuánticas? Si decimos que un humano vive en la Tierra y un pez en el agua, y una célula vive flotando en una matriz extracelular, un líquido donde todas las células están comiendo los nutrientes que les da la sangre, ¿qué hay más pequeño que la célula? Los átomos. ¿Y dónde viven los átomos? Hace mucho tiempo se decía que existían en el vacío. Se decía hace mucho tiempo que los átomos, esas pequeñas partículas que construyen la realidad física, todo esto está hecho de átomos, el aire mismo está hecho de átomos, su piel, todo está hecho de átomos. Se decía que estos átomos se encontraban flotando en el vacío. De hecho, los átomos mismos casi son puro vacío. Si yo mido la distancia de aquí a acá, si yo considero que todo este átomo mide 1, y yo mido la distancia que hay de aquí a acá, y la distancia que hay entre aquí a acá, y la distancia que hay entre aquí a acá, me voy a dar cuenta de que de todo esto que existe, de todo este 1, el 99.9999% es puro espacio vacío. Si yo dijera que este átomo, si yo dijera que sus partículas son del tamaño de la cabeza de un alfiler, para más o menos entender la distancia proporcional que hay entre su órbita y su centro, si yo dijera que los puntitos del centro están aquí en mi mano, que yo tengo unas 8 cabecitas de alfiler aquí, y las pongo en esta mesa, y yo quiero saber a qué distancia está la cabecita de alfiler de la órbita, del extremo del átomo, yo tendría que llevarme una de esas cabezas de alfiler y caminar más o menos al final de la alameda, a unos 40, 50, 60 metros de aquí, y poner ahí esa otra cabecita de alfiler. El átomo, de aquí hasta allá, todo eso es puro vacío. Y ese átomo, ¿qué está haciendo? Está moviéndose, está generando ciclos sobre sí mismo, está vibrando. Pero, ¿qué es lo que vibra si todo es puro vacío? Esas pequeñas pelotitas de energía. Ahora vámonos al macrocosmos. Si yo digo que esta es una galaxia, y esta galaxia que está acá, si yo digo que todo este espacio mide 1, el espacio que tienen ambas galaxias entre sí, mide 1. Si yo empiezo a medir la distancia entre cada una de las estrellas que tienen, la distancia de las estrellas con sus planetas, la distancia de sus fenómenos gaseosos, la distancia misma entre una galaxia y otra, me voy a dar cuenta que cada pelotita que se encuentra ahí flotando, sea una pelotita de fuego, una estrella, un sol, o una pelotita de lodo, un planeta, me doy cuenta que están lejísimos y que son ahí motitas de polvo flotando bien lejos la una de la otra. Y me voy a dar cuenta que en el macrocosmos, esto es el microcosmos y esto es el macrocosmos. Me voy a dar cuenta que en el macrocosmos el 99.9999% también está vacío. Entonces en el micro y en el macro todo está bien pinche vacío. Todo es etéreo. Pero ¿estará vacío? No, no está vacío. Está lleno. ¿Lleno de qué? De una sustancia. Una sustancia que los antiguos llamaron éter. Ese éter es el líquido, metafóricamente hablando, es el líquido donde están flotando esos pequeños ladrillos que construyen nuestra realidad física. Los griegos decían, el éter es el aire que respiran los dioses. Si esta partícula está vibrando, ¿qué es lo que la está haciendo vibrar? ¿Qué es lo que le permite vibrar a cierta velocidad? El medio en el que está. El medio en el que está le da las instrucciones a esa partícula de cómo comportarse. Lo curioso
es que la mente humana, la capa más profunda de nuestra mente, se conecta con esta sustancia. La parte más profunda de nosotros tiene una conexión directa con el campo que permite que esta realidad física exista. Y nuestra mente tiene la capacidad de recibir información del éter y de enviarle información. ¿Qué necesitamos para comunicarnos entre nosotros? Un lenguaje, un idioma. Nuestra mente tiene idiomas para comunicarse con ese campo energético, ese campo etérico. ¿Cuáles son esos idiomas? Les voy a decir algunos. Uno de esos idiomas se llama intención. La intención del ser humano, nuestras ganas de que algo suceda, le da información a ese campo etérico. Otra forma de comunicarnos, otro idioma para comunicarnos con ese éter, se llama emoción. Nuestras emociones le dan cierto tipo de instrucción a este éter. Y otro lenguaje, que es el que nos truje Chencha el día de hoy, se le llaman números. Perdón, ¿el éter es el que nos da informes a nosotros o nosotros damos órdenes o informes al éter? Ambas. Ambas. Ah, ok. Imagínense que el éter es la manifestación de la mente de Dios. Si yo digo que este pizarrón blanco es todo el tiempo y el espacio que existe, es todo el universo, el material del que está hecho es éter. Si yo dijera que todo este universo necesita creación, entonces, ¿qué pongo ahí? Voy a poner una galaxia, y voy a poner otra, y voy a poner una más lejana. ¿Y dónde están flotando esas galaxias? En el éter. ¿Qué es el tiempo y el espacio? El tiempo y el espacio simplemente es el éter expandiéndose. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es esa magnitud que nos indica cuánto tarda este objeto en cambiar de posición a otro espacio. Si yo digo que en este momento este objeto está en este espacio y ahora está allá, ¿qué necesitó este objeto para desplazarse? Tiempo. ¿Y a través de qué se desplazó? El espacio. Entonces, el tiempo y el espacio son dos propiedades intrínsecas que no se pueden separar. El espacio no puede existir sin el tiempo, porque si no existiera el tiempo, no habría espacio por recorrer. Y entonces todas las cosas de este universo estarían pasando en el mismo lugar al mismo tiempo. Quiere decir esto que el éter, mi plumón ya nada, quiere decir esto que la materia de la que están hechas el tiempo y el espacio es el éter mismo. Si yo digo que todo el universo se encuentra en una tela, la fibra de esa tela es éter. Hay científicos que dicen, Nassim Haramein dice esto: si de repente hubiera un gigante tremendo, así un gigante macrocósmico enorme, y viera este universo en el que vivimos, que vamos a decir que es este pizarrón, y entonces este gigante enorme agarra y le pincha un agujero a este pizarrón, que es el universo, y el éter se empezara a salir, y este gigante
lo sorbiera o lo guardara en su bolsita, ¿qué pasaría con todas las cosas del universo? Se empezarían a juntar, se empezarían a juntar, se empezarían a juntar. Y entonces todo lo que existe en este universo, si no hubiera tiempo o espacio, todas las estrellas, galaxias, personas, planetas, meteoritos, Elvis Presley, todo lo que existe en este espacio, se empezaría a juntar, 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 a juntar. Y podríamos decir que todo el universo podría caber en una pelota de fútbol. ¿Qué es lo único que evita que todo suceda dentro de esa misma pelota de fútbol a la misma hora? ¿Qué es lo que evita eso? El espacio que hay entre esas cosas. Gracias a que ese gigante no se ha chupado ese espacio, esta galaxia puede ocurrir por allá, en su tiempo de allá, y en el tiempo de acá, esta galaxia puede ocurrir. Lo único que permite que esto esté separado es la sustancia de la que está hecha esta tela. Del éter hablaban los griegos, como Demócrito y otros, pero con el tiempo varios científicos dijeron, no científicos, filósofos, dijeron, no, eso no existe. Hasta Isaac Newton, que estudió la refracción de la luz, y dijo, si el pececito se desplaza a través del agua y el ave se desplaza a través del aire, la luz, que son pequeños corpúsculos, pequeños fotones, fos del griego, significa hogar o significa fuego. De esos fotones, al viajar, porque él vio cómo esos fotones al refractarse dentro de un cristal con ciertos ángulos, salían de la luz blanca, salían los 7 colores del arco iris. Él dijo, bueno, esta luz, ¿a través de qué está viajando? ¿A través del aire? No, porque en un lugar sin aire todos pueden ver. ¿A través del agua? No, pues por supuesto que no. Necesita haber algo que le permita al fotón viajar. Y entonces dijo, ya sé que es ese algo. Es lo que los griegos decían, el éter. Y entonces para Isaac Newton, una persona en la que basamos pues, muchas formas de percepción de nuestro mundo, él decía que el éter existía. Y no nada más Newton, dijo el mismo Maxwell. Maxwell fue el que nos diseñó las leyes del electromagnetismo, dijo lo mismo, es necesaria la existencia del éter. Einstein dijo, es inconcebible la existencia del universo sin la presencia de un campo que podríamos llamarle el campo del éter. Lo dijo Lorentz, lo dijo Planck, y lo dijeron los científicos más renombrados a nivel contemporáneo. Y ¿a nosotros qué nos importa el éter? Nos importa porque estos dioses que vinieron hace mucho tiempo, estos seres de las estrellas, nos pedíamos que oráramos y que les rindiéramos pleitesía, porque a través de nuestra intención y de nuestra emoción nosotros generábamos un cierto tipo de patrón vibratorio en ese éter, y ellos podían utilizar eso como forma de energía. Mientras más seres humanos les rezaran, ellos podían vivir más, vivir mejor, alimentarse de nosotros. Y entonces las grandes religiones de la antigüedad se formaron para que nosotros fuéramos unas simples baterías, unas pilas AA. Y ese era el propósito original de la humanidad. La oración, el gran poder de la oración, permite que el medio en el que vive el mundo físico vibre en un diferente patrón, en un diferente vals, y entonces la realidad física se manifieste de una forma diferente. Pero no me crean, vamos a verlo. Hace mucho tiempo, déjenme pedir que nos prendan el aire, porque hasta con esto me están sudando las nalgas. ¿Me pasas un control de aire?
Entonces, dejando un poquito el tema de estos seres espaciales, hace unos 300 años hubo un violinista italiano, y este violinista hizo un experimento. Así, yo creo que andaba pedo, qué sé yo. El chiste es que este cuate agarra y en un tambor colocó arena y con el arco del violín, con el palito ese con el que tocan el violín, empezó a hacer vibrar la charola del tambor. Y lo curioso es que la arena que estaba ahí aventada empezó a formar figuras geométricas. Oh, cabrón, en italiano, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? El simple hecho de vibrar esto cambió la manera de comportarse de la arena. Pero dijo, qué bonito, qué interesante, no es mi pedo. Dejó el experimento de lado. Y 200 años después, en 1940 y pelo, un danés llamado Hans Jenny repitió el experimento, pero con un poco más de tecnología. Agarró una placa metálica, una especie de charola, la conectó a un aparato que generaba vibraciones, como una especie de bocina musical que tenía un regulador de vibraciones. Le ponía, digamos, como el volumen del bajo para que pudiera vibrar, ¿no? Como cuando en el estéreo ecualizas para que te reviente el vidrio. Bueno, pues un aparatejo parecido. La conecta, en vez de poner arena, pone un grano más delgadito, más fino, que era el grano de licopodio, y entonces ahí se puso el grano de licopodio, ahí todo revuelto, y entonces puso a vibrar la charola, y oh sorpresa, lo mismo pasó que con el italiano. Solito el grano de licopodio empezó a hacer figuras geométricas, y a este fenómeno se le llamó cimática. La cimática es el fenómeno de reordenamiento físico a través de una vibración, o gracias a una vibración. Vamos a verlo. Este fenómeno de la cimática. Déjenme borrar un poquito, empezamos a estar en desmadre. ¿Qué salió mal con los Anunnaki y sus planes? Lo que sucedió ¿por qué nos hicimos rebeldes? fue que en esa guerra que tuvieron, bueno, de hecho tuvieron varias señales de que no podían controlar el destino de la humanidad. La primera señal fue un acercamiento de su planeta a este. Se acercó mucho su planeta y entonces ocurrió un evento catastrófico que todas las culturas conocen como el Gran Diluvio, ocurrido más o menos unos 11.000, 12.000 años antes de Cristo. Y entonces en este evento que mencionan los egipcios, la Biblia, los sumerios, los judíos, los nahuatlacas de aquí de esta zona, todos mencionan el diluvio. Después de esta gran catástrofe, ya borré el nombre, Enlil, este gran rey, que era uno de los grandes líderes Anunnaki, dijo, bueno, va a venir Nibiru, así llama su planeta, y nos va a cargar la chingada a todos. Entonces, todos los Anunnaki, trépense al Easy Taxi espacial y vámonos a órbita. Ahí le hablaron al Uber. Entonces, se fueron a órbita y una de las grandes diosas de la antigüedad, conocida como Inanna, mejor conocida como Venus o Afrodita o otros nombres, dijo, oye, cabrón, ¿y los humanos? Pues yo tengo un chingo de humanos.
Ella tenía un montón de humanos en la región que hoy conocemos como el Valle del Indo. La cultura del Valle del Indo era de Inanna. Y entonces dijo, yo tengo ahí un chingo de chalanes, o sea, pues me los voy a llevar. Y dijo Enlil, no, que se queden a morir. Que se queden a morir todos, porque nosotros hemos estado corrompiendo nuestra propia raza, mezclándonos con ellos. En la Biblia dicen, y los ángeles bajaron del cielo y tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Pues estaban buenas las terrícolas, y los Anunnaki dijeron, pues sí, me la ando cenando, y vinieron y se la cenaron y empezaron a hacer un hibridaje de las especies. Los grandes gigantes que mencionan en la Biblia. Y entonces dijo Enlil, no, ya estamos haciendo un desmadre, nosotros creamos unos chalanes, no nos creamos novias, no me chinguen, en Sumerio. Y entonces, pues dijo, doy este experimento humano por concluido, vamos a irnos nosotros, y pues de todos modos ellos no existían antes de nosotros, pues, que se mueren de una vez. Y se fueron a órbita. Pero unos meses antes de esta catástrofe, Enlil tenía un gran hermano, eran los dos reyes más grandes de la antigüedad, Enlil y Enki. A este lo conocen en Egipto como Ptah, lo conocen como Júpiter, lo conocen como Poseidón. A este lo conocen como Zeus, lo conocen como Júpiter. Tiene varios nombres dependiendo de la cultura en la que se presentaron. Y Enki tuvo una visión. Llegó una nave que nunca antes había visto. Llegó esta nave, se estacionó ahí en su patio de atrás y bajó un Anunnaki con un rostro y con una tipología que él tampoco nunca había visto. Le dijo, vengo de Nibiru, me manda tu padre. El padre de estos dos era llamado Anu, mejor conocido como la estrella única o el dios cielo. Y Anu era el que mandaba las órdenes desde Nibiru. Como que, oigan, cabrones, no hagan mucho desmadre en la bolita esa de lodo en la que están paseando, no chingan. Entonces, Anu era el gran rey, el que mandaba. Y entonces le dijo este cuate que bajó de la nave, me manda tu jefe, o sea, me manda Anu, y me dice que los seres humanos no deben de morir. Oye, pero es que mi carnal dice que ya hicimos un desmadre, que mejor que se mueran. Sí, sabemos lo que dijo tu carnal, pero desobedece el pacto que hicieron y en secreto construye una nave. No era un arca como dijeron en la Biblia, los sumerios mencionan que era una nave submarina. Curiosamente lo mismo mencionan los nahuatlacas. Y entonces los grandes hombres sobrevivieron en el gran tronco hueco y así pudieron navegar en las olas que se desbordaron sobre la tierra. No era un arca, era un submarino. Y entonces construyeron un gran submarino y le dijo, dile a tus humanos que hayas elegido, a una familia que hayas elegido, dile cómo sobrevivir, dales un navegante y diles que guarden la esencia de todos los animales conocidos en esta región. Y guardaron su sangre. No metieron a los animales como dicen en la Biblia. Lo que guardaron fue muestras de ellos, para que a través de ingeniería genética pudieran replicarlos una vez más. Y entonces metieron a la familia de Ziusudra, mejor conocido como Noé en la Biblia, metieron la esencia de los animales y al mundo se le llevó la chingada, el agua. Y entonces sobrevivieron Noé, o Ziusudra y su familia. Y entonces cuando Enlil desde el espacio dijo, oigan, hay una pinche fogata, unos güeyes ahí echan un barbecue, ¿qué pedo? O sea, ¿que no se han muerto todos? Y vio ahí eso, recibieron ayuda, ¿quién fue? Y Enki dijo, pues yo fui, cabrón. ¿Y por qué fuiste tú? Pues güey, es que nuestro padre me mandó un ser llamado Galsu en una nave así, y Galsu me dijo que esto. Y que saca su Movistar, el Enlil, que le marca, oye jefe, que tú le dijiste a este cabrón y mandaste un vato que... No. Aquí en Nibiru no hay ningún güey que se llame Galsu y ninguna nave con esa descripción. Y entonces se juntaron y dijeron, a ver qué pasó. Y la conclusión de ellos fue que ese Galsu no había sido mandado por Anu. Ese Galsu era una manifestación
holográfica del creador del todo, que había venido a darles un mensaje. Y Enki se quedó con una idea sembrada antes de desaparecer de la historia de la humanidad, y esa idea fue: creo que el propósito mismo de nuestra existencia como Anunnaki no fue ser los Anunnaki, fue crear al ser humano. El creador del todo probablemente nos creó únicamente para que nosotros pudiéramos crear a estos seres, y por eso los quiso preservar. Esa fue la conclusión a la que llegó Enki. Ahí se dieron cuenta que el destino de la humanidad estaba fuera de sus manos. Después de algunos miles de años de que la humanidad volvió a poblar la tierra, es que nos gusta coger a los seres humanos, entonces volvimos a poblar la tierra, y entonces decidieron darle civilización a la humanidad. Y entonces fue que en el 4400 a.C. crearon la primera gran cultura llamada Sumeria. Y entonces, cuando pasó esto de las bombas atómicas, cuando Enlil le rompió la madre a Marduk, que curiosamente Marduk era hijo de Enki, Marduk decía: mi padre debiera ser el gran rey y no su carnal, y entonces como mi padre no tiene las pelotas para ser el gran rey, voy a hacerlo yo. Y Enlil se encabronó y dijo: no, ni madres, esas ciudades traidoras a mí, llenas de adoradores de falsos ídolos, como dice la Biblia, se van a morir. Y les mandó bombas y minutas, se los chingó, pero se le jugó en contra. Los científicos, los arqueólogos nunca entendieron por qué una gran civilización que dio pie a todas las demás grandes civilizaciones antiguas, por lo menos de aquel lado, ellos creen que nada más de aquel lado, no entendieron cómo desapareció sin dejar rastro. No desapareció por guerra, no desapareció por cataclismo. Cuando empezaron a escarbar ciudades, porque empezaron a seguir direcciones en la Biblia, empezaron a buscar en las Biblias originales, con sus textos originales, empezaron a buscar datos sobre ciudades. Y decía así, cuando les hablo de la Biblia no les hablo del Nuevo Testamento, les hablo del Viejo Testamento, del Pentateuco, de Levítico y de Deuteronomio y de la Biblia de los judíos. Nosotros lo conocemos como el Viejo Testamento, porque pues, nos pirateamos sus escrituras. Pero en esos del Pentateuco original, ahí hablaba de las grandes ciudades antiguas y tenían direcciones, y a 50 pasos al norte y con 60 pasos a no sé qué, ahí van a encontrar la ciudad no sé qué. Entonces empezaron a seguir las direcciones. Llegaron, no había nada, pues no hay nada, pues a ver, vamos a buscar abajo. Y desenterraron, y así encontraron Nínive, Babilonia y otras grandes ciudades de la antigüedad. Y en esas ciudades encontraron las armaduras de los soldados en la armería, los enseres de cocina de las familias en la cocina. Era como si de repente hubieran decidido morirse. Dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció Sumeria? Y se fueron a las bibliotecas y encontraron en cuneiforme los registros. Llegó la muerte silenciosa que entra por puertas y ventanas, que mata de día, mata de noche sin respetar al rico o al pobre. La muerte llegó a través del aire que respiramos. ¿Qué ocurrió? Las bombas atómicas arrastraron el viento radiactivo a toda Mesopotamia. Y Enlil, por quererse chingar a los traidores que ya no le rezan, se terminó chingando a todo el sur, todas las otras ciudades, que no nada más eran de él, de Ninurta, su hijo, había unas ahí de Shamash, otro tipo de estos, de Asur, y todos estos cuates se pelaron, y así desapareció Sumeria. Y entonces se juntaron los Anunnaki. Oigan, cabrones, se me murieron todos mis humanos, que a los míos también, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pues tú tiraste las pinches bombas, pues porque tú me dijiste, cabrón. Todo esto fue en Sumerio. ¿Y por qué, chica? Y entonces hicieron lo que sabían hacer. Vieron el cielo. Ellos eran astrólogos después de todo. Vieron el cielo y dijeron: con razón. Es que ya llegó la era de Marduk. Las estrellas dicen que ha llegado su momento. Ellos le pusieron los nombres a las constelaciones zodiacales originales. Nosotros lo somos como Escorpio y Acuario y todo eso, pero los nombres originales estaban en Sumerio.
Hirta, el que pisa y corta, Escorpio. Es el único que me acuerdo que es Escorpio. Pero todos los demás nombres estaban en su medio. Ellos hicieron las constelaciones. Géminis, le dieron el nombre de Géminis en honor a dos Anunnakis gemelos, que eran Inanna y su hermano gemelo, que no sé cómo se llama. Le pusieron Acuario en honor a Enki o Ea. Enki o Ea eran dos nombres que significan, Ea significa señor del agua o señor de las aguas, porque Enki hacía mucha recanalización de ríos y cosas así, grandes obras de ingeniería para recanalizar flujos de agua, entonces era el señor del agua. La constelación de Acuario tiene honor a su nombre. El güey que tiró las bombas atómicas en Ninurta, en honor a él le pusieron la constelación a Sagitario, el de la flecha. En honor a Nergal, Nergal era conocido como Hades, porque gobernaba el mundo de abajo, pero no era de abajo de la tierra, era del sur o de abajo de las ciudades de estos cuates, porque estos cuates vivían en lo que conocemos como el Golfo Pérsico, y abajo del Golfo Pérsico está África, y ahí vivía Nergal, y él siempre lo simbolizaban con la bestia más tremenda de África, que era el león, y gracias a él le pusieron el nombre de Leo, a la constelación de Leo, y así todas las constelaciones eran en honor a estos. Y Marduk, él se representaba con el animal de los cuernos. Él era el carnero. Él era Aries. En honor a él se bautizó la constelación de Aries. Y cuando vieron el cielo, dijeron: estamos entrando en la era de Aries. Entonces, ahorita, el creador del todo permitió que los humanos se nos murieran, porque ya no son nuestros. Es momento de que los gobierne Marduk. Marduk tiene varios nombres. Era el señor de la luz de la mañana. Fue conocido como Baal, Belial, Bel, Lucifer, y últimamente lo conocen como Satanás. Y los chiquillos se disfrazan de Halloween con sus cuernos de Aries, como siempre. De hecho, Alejandro Magno se consideraba hijo de Marduk. Alejandro Magno decía que él era hijo de un dios y fue a buscarlo. De hecho, su conquista del mundo antiguo no fue por poder. Él estaba buscando la tumba de Marduk. Pero ¿cómo que la tumba se murió? No. Después de que pasó esto y que los Anunnaki dijeron: ¿saben qué? El mundo nos está diciendo que nos vayamos a la chingada y que le dejemos todo a Marduk. Dijeron: ok, nos vamos. Muchos desaparecieron, no se sabe qué fue con ellos, no sé si se regresaron a su planeta. Muchos dicen que fueron a vivir debajo de la tierra en grandes ciudades intraterrenas. Muchos dicen que se quedaron en forma de grandes reyes, porque como ellos podían vivir o conocían la dimensión no física y la dimensión física, ellos podían utilizar la dimensión no física para cambiar su forma física. Eran los llamados shapeshifters, o los cambiadores de forma, cambiadores de aspecto. A veces se representaban como grandes serpientes, las serpientes voladoras, o los dragones, o la serpiente emplumada, como queramos verlo. Y a veces se presentaban como seres humanos altos, grandes, o también podían presentarse como seres humanos de nuestra misma estatura. Entonces muchos dicen que se perdieron entre los humanos, pues haciendo como si fueran humanos. Marduk se dio cuenta de que su poder en Egipto creció grandemente cuando pasó a ser invisible. Él en Egipto lo llamaban Ra. Él fue Ra. Y Ra en Egipto, cuando se convirtió en el dios oculto, el dios invisible, mejor conocido como Amon-Ra, vio que la gente le oraba más. Cuando no lo veían como un ser de carne y hueso, sino lo veían como un ser invisible y macrocósmico, entonces generaba más lealtad y más pleitesía en sus seres humanos. Y entonces se convirtió en Amon-Ra y hizo una especie de funeral para su cuerpo físico, y dejó su cuerpo físico por ahí en alguna tumba secreta enterrado. Y Alejandro Magno buscó
esa tumba. De hecho, en las monedas antiguas de Alejandro Magno se le representaba con su cara y los cuernos de Aries, para decir que él era el hijo del carnero, del dios carnero. De esta palabra, Amón, viene una palabra que está hasta el final de la Biblia. También la dice mucho al final de las ciertas oraciones. Amén. Esa mera. Y a partir de ese momento decidió gobernar a sus grandes tribus de humanos, haciéndose el Dios invisible. Poco a poco pasó el tiempo, el ser humano empezó a crecer en criterio y en perspectiva, bueno, en algunos aspectos, y empezaron a perder poder la pleitesía que antes les brindaban. Esas grandes religiones en Roma, en Grecia, en Egipto, empezaron a cambiar por otro poder que se llamó dinero, el poder. Y entonces empezó a perder la idea de que existían estos grandes seres, porque pasaron a ser invisibles. En últimos tiempos estos seres se dieron cuenta de que pues a nosotros nos movía más la lana y pues nos hablaron en ese idioma, ¿verdad? Y entonces, bueno, se dice en esas teorías de la conspiración que ellos dejaron una línea de sangre que era una línea híbrida entre ellos y los seres humanos, y que esa línea de sangre la fueron respetando con los siglos de los siglos, casándose entre puros primos, hermanos, ya una pinche bola de incesto ahí bien raro, para mantener la pureza de sangre. Y se dice que esa pureza de sangre hoy existe en las 13 familias que pues son las dueñas del mundo, son las que son dueñas de las transnacionales, de las farmacéuticas, de las compañías de medios de publicidad, televisivos, son las compañías que financian las guerras en ambos lados. Y bueno, tienen ciertos nombres esas familias, ¿no? Lo pueden investigar. Y se dice que ellos son los que están detrás de la cortina, les dan muchos nombres, los Illuminati y los no sé qué, y los no sé cuál, los Iluminados de Baviera. Pero eso es otra historia. Respondo tu pregunta, porque tú me has preguntado ¿y qué pasó? Más o menos respondo. Fuiste tú. ¿Me conoces? Me caen. ¿Más o menos respondo tu pregunta? Sí, gracias. Okay. Entonces, ahora sí, veamos el experimento de la semántica. Los voy a explicar primero y después lo pongo. En este video es el experimento de Hans Jenner. Lo negro es la charola metálica y lo blanco, esto creo que es sal, esto creo no es rico, pero creo que es sal. Observen cómo está ahí aventada, o sea, no tiene ningún orden, ninguna estructura, es como si tú agarras un kilo de sal y lo aventaras ahí nomás, ¿no? Empiezan a vibrar la charola con un sonido más o menos así. Y a medida que empieza a vibrar, observen cómo la sal empieza a reorganizarse sin que nadie se lo pida, sin que nadie... es como si una mano invisible estuviera acomodándola. Ahorita detienen la vibración. Observen cómo se forma un patrón geométrico plenamente visible, sumamente ordenado. Le echan un poquito más de sal y aumenta la vibración. Aumenta la velocidad a la que vibra. Y observen cómo el patrón va cambiando. Esto nos da un nuevo mensaje. A medida que las vibraciones aumentan su velocidad, el patrón geométrico aumenta en complejidad. Si se fijan, hace rato era un pinche rompito con una bola, y ahora ya es todo un patrón bastante más complejo. Aquí el sonidito ya como... y sigue aumentando. Le echan un poco más de sal para que se formen mejor los diseños. La velocidad sigue aumentando, muchos ciclos por segundo. Hay un punto en el casi que se deja de escuchar, porque el ser humano nada más escucha entre los 2000 y los 21.000 ciclos más o menos. Cuando ya se eleva por encima de esa frecuencia, nosotros ya no escuchamos nada, solo los gatos y los perros. Y observen cómo el patrón sigue cambiando, se va volviendo más complejo, más hermoso, tiene una mayor profundidad, es un diseño mucho más intrincado, lo que nos dice que a mayor vibración se genera
un mayor volumen de información. Si la vibración aumenta, el volumen de información que transporta aumenta. ¿Qué nos dice esto? Que toda frecuencia contiene una información, y esta información solo se ve revelada cuando se transmite a través de un medio, y esa es la simática. La simática es el fenómeno en donde la información de esa vibración, porque esa vibración no nomás es esto, no nomás es el... Más allá de esa vibración y de ese sonido, hay una información, hay datos. Y esos datos solo se revelan, solo se muestran a sí mismos cuando esa frecuencia pasa a través de un medio, que puede ser agua, arena, un ser humano, una mente, y la hace vibrar en esa frecuencia. Esa frecuencia pasa por ese medio vibra, y al vibrar el medio, revela esos datos que contenía esa frecuencia. Observen cómo esta frecuencia rápida, observen el diseño que hay aquí, un rombo redondeado con una bola en medio. Recuerden esa figurita, y ahora vean cómo empezó. A medida que aumentó el patrón vibratorio, a medida que aumentó en velocidad, el volumen de información fue aumentando. Cada vez había más datos, cada vez había un patrón más complejo, hasta terminar en el último patrón. Y esto se llama simática. Esto nos demuestra que toda vibración tiene datos, tiene información, pero estos datos solo se revelan cuando un medio vibra a esa frecuencia. Entonces ese medio puede revelar los datos. Esto es en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque la charla es plana, ancha y larga. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué significa cuando uno escucha cierta música y de repente la piel se pone así chinita? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es emoción. Eso es una contracción vascular, pero muchas veces no tiene que ver. A veces la música en sí, dependiendo de sus frecuencias, va a estimular ciertos centros energéticos, los que llaman los chakras. Estas frecuencias que interactúan con los chakras le llaman los 7 solfegios de la vida, y vibran a ciertas frecuencias, 742 creo que Sahasrara, y 600 no sé qué de sexto chakra, y así sucesivamente. No me acuerdo bien de los datos de la frecuencia específico, en Google están. Y a veces sí, música que está a esas frecuencias sí interactúa con nosotros a nivel energético. Hay algunas otras frecuencias, especialmente las de los cantos gregorianos, que estimulan la producción de ciertos químicos en la glándula pineal, lo cual altera nuestro estado de conciencia. Por eso los templos de la antigüedad tenían un cierto tipo de ancho y un cierto tipo de largo, para que cuando los monjes cantaran, la resonancia de esas vibraciones tuviera ese efecto en la mente. Pero la música de ahora, bueno, otro tipo de efecto que tiene la música son la música que va a ciertos golpes por minuto. El corazón tiende a sincronizarse con esas vibraciones. Por eso es muy bueno estudiar con música barroca, porque va a 60 golpes por minuto, y cuando el corazón late a 60 golpes por minuto, porque estamos en un plano relajado, etc. Fuera de estos efectos físicos o energéticos o biológicos, el otro efecto de la música es subjetivo. Cuando tenemos esa contracción capilar y que se nos erizan los pelos, generalmente tiene que ver con una emoción que generamos consciente o subconscientemente a partir de lo que asociamos con esa canción. Porque si ponemos una canción de Queen, la de Bohemian Rhapsody, y alguien cuando estaba en sus mejores momentos de la secundaria escuchaba Bohemian Rhapsody, y tú le pones esa canción a 10 personas, tal vez nada más él siente eso. ¿Por qué? Porque es su propia emoción la que se está gestando. Entonces, la música tiene efectos vibratorios, pero solamente a ciertas frecuencias. Tiene efectos biológicos, neurobiológicos, también a ciertas frecuencias.
tiene efectos físicos en el cambio del corazón, pero igual nada más a ciertos ritmos, y cualquier otro efecto que pueda tener la música en nuestro comportamiento físico ya sería subjetivo a través de la emoción. La otra información que pasa a la música es en el mensaje que genera o la intención de la persona al escribir esa canción. Eso lo descubrió Masaru Emoto. Masaru Emoto, que es un japonés. ¿El agua? Exactamente, él tiene un libro que les recomiendo mucho, se llama Mensajes en el agua. Este cuate era un científico que le dijeron, oye, fíjate que en Okinawa hay un agua que es milagrosa acá. Y la gente se cura y no sé qué y la chingada. Entonces él como científico dijo, ay, a ver, vamos a ver Okinawa. Entonces fue el agua de Okinawa, agarró varios jarros, los llenó, los tapó bien, se regresó a su laboratorio y los empezó a estudiar. Él estudió estos jarros de agua con una técnica muy original. Él agarraba, sacaba una gota, esa gota la ponía en una, pues esas plaquitas para ver el microscopio, y ese microscopio lo ponía dentro de un congelador. Y entonces esperaba a que esa gotita de agua empezara a reducir su temperatura. Y justamente en el punto en que bajaba del 0 grados centígrados y se empezaba a congelar, ¿qué pasa con una gota que se congela? Forma un copo de nieve. Algo así, ¿no? Entonces justo cuando se formaba el copito de nieve, él con una microcámara tomaba una fotografía para ver la configuración de ese copo justo cuando estaba formando. Entonces empezó a estudiar esa agua de esa manera, y un día creo que llega una nietecita, una sobrina ahí al consultorio de él o a su laboratorio, agarra un jarrón, algo así, y dice, no, déjalo ahí, no vayas con eso. Y cuando estudia ese jarrón, descubre que el agua era diferente. Descubre que los cristales que formaban todos los jarrones eran parecidos, pero ese jarrón era totalmente distinto. Dijo, bueno, ¿qué cambió? Si los agarré del mismo pinche charco. Lo único que cambió es que la niña tocó esa agua. Dijo, ¿será que nosotros tenemos la capacidad de transmitirle una cierta información a los medios físicos como el agua? Y entonces empezó a estudiar lo mismo y agarró 2 jarrones con la misma agua del mismo lugar, nada más que a este le ponía una canción de Vivaldi, no sé, la de Verano de Vivaldi, y a este le ponía una canción de Iron Maiden. Y los cristales que formaba el agua con música clásica eran cristales bellos, hermosos, simétricos, complejos, llenos de detalles. Y los cristales que formaba el agua con música pesada ni siquiera formaba simetrías, formaba puros patrones amorfos. Hizo lo mismo, pero ahora con palabras pegadas. A este le pone una palabra pegada que decía te amo. Y a este le pone una palabra pegada, una frase que decía te quiero matar. Y encontró lo mismo, te amo y te quiero matar. Dijo, ay, qué potente es el japonés. Y lo hizo en varios idiomas, en inglés, en japonés, en quién sabe cuántos, y lo mismo. Ángel, demonio, gracias, te odio, gracias, te odio. Y así empezó a encontrar cómo el idioma y la música generan información, y esa información se transmite. Él lo comprobó, lo hizo con fotos. A este le pegó una foto de una mamá con su hijo, a este le pegó una foto de un asesinado, y lo mismo. Lo hizo nada más hablándoles. Te amo, te odio. Y encontró exactamente lo mismo, por imagen, por palabra, por sonido, por contacto. Agarraba el agua, generaba una emoción, y agarraba otra, generaba otra emoción, y encontró lo mismo. Pues el poner las palabras era sin sentir nada. Nada más el texto. Si nosotros consideramos que somos entre 68 y 74% de agua, un ser humano, cada vez que alguien nos dice, ay, ojalá y... ¿quién sabe qué?
esa información la estás recibiendo en tu agua. Tus datos, tu información, empiezan a tener una diferente estructura. Empiezas a vibrar a una distinta frecuencia. Entonces, ¿cómo se llamaba él, perdón? Masaru Emoto. Se acaba de morir hace como 3 años. Aquí a México, a él le gustaba mucho México. Él vino a hacer hace como unos 5 o 6 años un ritual de bendición del agua. Ahí ¿dónde fue eso? Fue en Ciudad de México, pero no me acuerdo qué punto. Creo que fue un río, un lago, no me acuerdo qué fue. Y ahí hicieron un trabajo de bendecir el agua. Por eso les recomiendo que toda la comida y toda la bebida que se metan al cuerpo, bendíganla. Hay que bendecir esa agua. ¿Cómo se bendice? ¿Cuáles eran las técnicas para comunicarse con el éter? Intención, emoción y también números. El manual no se los encargo leer porque les voy a mandar por mail una lista de códigos de vibración. Al final de este taller les voy a enseñar cómo meter códigos vibratorios al agua mediante números para una serie de efectos. Yo les recomiendo procesos para salud, pero ustedes pueden agarrar cualquier efecto que ustedes quieran. En la noche lo vamos a ver más adelante. Entonces les voy a mandar por mail ese archivo, que son un chingo de frecuencias, N jalada y media. Y entonces quiero que lo abran y decidan si lo quieren todo o imprimen una parte o nada más los que les interesan. Y entonces eso ya lo pueden anexar a su manual. Entonces por eso dije, no, pues los voy a dejar abierto por si quieren añadirle algo, lo que sea, y les voy a enviar los documentos. Hay varios científicos que estudiaron cómo el efecto de los números cambiaba el patrón vibratorio del agua. Uno de los más famosos de ellos fue Grabovoi. Yo les voy a mandar los códigos de Grabovoi, que fue un matemático ruso. Entonces, bueno, esto es una... Bueno, quien me preguntó esto, sí, más o menos. ¿Quién me preguntó? Sí, yo fui. Ok. Ya no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero sí. De la música. O sea, ok. Tiene cierto efecto, pero a veces que se te paran los pelos tiene que ver con la emoción que uno tiene. Me quedé con lo de la bendición, ya me acordé. ¿Cómo bendecir el agua? ¿Cómo bendecir mi comida? Con intención y emoción. ¿Cómo sería eso? Hicieron un experimento con esto de las aguas. Ya no fue Masaru Emoto, fue alguien que le copió la mecánica del experimento. Dijo, quiero ver cuál es la bendición más poderosa. Quiero ver cuál religión tiene el ritual más chingón que genera un agua más bella, un agua más pura, un agua más bendita. Entonces trajo un sacerdote católico, uno judío, uno musulmán, un budista, no sé qué. Y dijo, bueno, ¿por qué no? Voy a agarrar una persona de la calle, o sea, no una persona de la calle, sino alguien normal, ¿no? Alguien que no tenía una religión, exacto, una técnica especial. Entonces agarró, los puso todos ahí con su frasco y les dijo, cabrones, bendigan su agua, ¿no? Como su Dios les da a entender. Y ahí todos ahí echando, la madre hicieron la bendición. ¿Cuál creen que fue el agua más bendita? ¿Más simple? La más bendita. Pero la persona que no tiene nada que ver. Sí. Su agua fue la que, al estudio, fue el cristal más bello, más hermoso, más simétrico. Y uno se pregunta por qué. Lo mismo se preguntó el del científico. Entonces agarró, documentó el tipo de ritual que hicieron todos al momento de bendecir. Y cuando fue con este cuate dijo, a ver, güey, tú ganaste, cabrón, pero dime qué hiciste. Exactamente, repíteme y actúame lo que hiciste paso por paso para bendecir tu agua. Dijo, pues mira, la neta, yo nomás agarré el frasco, lo apreté contra mi corazón y dije, ¿cuál es la cosa más bonita que yo conozco? Pues el amor. ¿Y qué es lo que más me despierta amor? Y dijo, mi mamá. Acordarme de mi mamá, de cómo me cuidó, de cómo me ayudó, de cómo me apoyó tantas veces. Ay, cuánto amor siente por mí mi madre, yo la amo muchísimo. ¿Y qué otra cosa me genera amor? Mi hija. Entonces pensó en su mamá, pensó en su hija, y entonces empezó a recordar la emoción que ellas le generaban mientras estaban en contacto con el agua.
Y dijo, su simple intención fue decir, bueno, pues yo quiero que este amor se transmita aquí. Bien. Por eso su agua fue la más poderosa. Porque el rito no hace la magia, la hace el mago. Es un principio de la magia blanca. Significa que no importa cuánto shalala le hagas, si tú no tienes un lenguaje interno que respalde tu gran ritual, tu ritual no sirve de ni madres, porque la magia no viene de tus movimientos o la varita, la magia viene dentro de ti. De la energía. Exactamente, de nuestra capacidad de dirigir la energía. ¿Y cómo dirigimos la energía? A través de la intención y de la emoción. Entonces, hay un rito para bendecir, se los voy a platicar. Hay un rito muy bueno, muy interesante, pero la verdad es que el rito no importa tanto como esto. El rito es un mudra que se hace con estas manos así. Ustedes lo han visto en algunas fotos, bueno, no fotos, como retratos de Krishna, de Jesús, de varios líderes espirituales. Y bueno, se hace este mudra, lo que están viendo ahí en casita, es así. Y entonces ponemos la mano del lado del hombro izquierdo y la mano va del lado izquierdo al lado derecho, hacia arriba y en espiral hacia abajo en dirección a lo que queremos bendecir. ¿Qué es bendecir? Bien decir. Es dedicarle un bien a alguien. ¿Qué significa este mudra? Significa desde mi corazón, desde lo más puro que yo tengo, desde lo más puro que yo soy, tomo la energía del ambiente, la conecto con lo sutil, con lo divino, con lo superior, con lo celestial, y lo manifiesto en este plano físico, lo condenso en el plano físico. Desde mi corazón tomo la energía del ambiente, la sublimo, lo conecto con lo elevado, con lo celestial, y lo manifiesto en esta tierra. Ese es el mudra de la bendición. Es un rito para hacerlo. Pero no sirve de nada por más simétrico que lo hagamos, acá todo no sirve de nada si yo no genero nada dentro de mí. Entonces cada vez que tengan un agua y se la vayan a chingar, nomás así, no requiere un rito grandote, rápido. Cada vez que vea el agua me voy a acordar. Pero no de la palabra chingar, del mudra. Agarran, bendicen su agua y mientras hacen este pequeño movimiento se toman 1 segundo y medio, es más que suficiente para generar amor. Piensen en algo, en alguien, sáquenlo de ustedes mismos, pero generen ese amor, dénselo a esa agua y ahora sí, tomen amor. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo, bueno, generas la bendición al agua? ¿Cuánto tiempo le dura esa información? Todo depende de qué. Si después de ese segundo y medio cambió tu emoción, ¿se cambia también el agua otra vez? Sí. Tú tendrías que, al momento de hacer la bendición, estar generando esa emoción. Si estás generando amor así, en diciembre y de repente, ay, mañana la renta, puta madre, la renta, qué miedo, la chingada. Ya llenaste de miedo, cebolla. No, pero terminas el segundo. Terminas el mudra, generas ese amor y lo emites Y para adentro. y ya está. Esa agua ya está ahí. Pero en ese segundo que la dejaste ahí, cambió la Sí. emoción, ya empezaste a pensar en la renta. Imagínate que tú estás comiendo, tienes aquí el vaso y de repente empiezas a pensar, oye, no sé qué. Es probable que tu campo energético empiece a transmitir un poco eso, pero como tu intención no está en llevar allá eso, es probable que no del todo o no alcance a transmitirse esa frecuencia. ¿Por qué? Porque tú no hubo una intención directa. Es probable que si tú estuviste en un estado súper negativo, nada chingada y lo mato ahorita mismo, es probable que tu mismo campo se haya expandido de negatividad. Y eso hace más probable que haya contaminado el agua. Pero lo que más va a permitir que esta agua se llene de información es la intención de que eso suceda. Porque la intención, la voluntad, es el motor de manifestación de este mundo. Sin la voluntad no existe este mundo. Esta silla existe gracias a que alguien tuvo la intención de pensarla, verla en su mente y después la armó. Todo antes de existir en el plano físico, existe en el plano no físico. Todo lo que existe primero fue pensado por alguien. Eso significa que en este momento nosotros estamos siendo soñados por Dios. Dios ahorita está soñando
Nosotros somos susurro. Nosotros somos ese pensamiento. Entonces, ya ni sé dónde iba. Así se hace la bendición. Bendigan el agua, bendigan la comida. Cada vez que estén preocupados por alguien, sáquense esa pinche preocupación de la cabeza, porque nada más es enviarle esa emoción, enviarle esa energía. Y lo que mejor que pueden hacer es visualizar a esa persona en su mente y darle una bendición con mucho amor. Es lo más que pueden hacer por alguien que está a la distancia y que no está, su ayuda que ustedes pueden proporcionar no está a la mano. Bendíganlo. ¿Quieren hacerle un bien a ese niño de la calle? Sí, cuando venga, sí, dale la torta, el plátano, los 3 pesos que traes ahí. Pero sobre todo, dale la bendición. Dios te protege, Dios te ama. No el, ay, pobrecito, ay, mi hijo está de la chingada, puta madre. Lo que hacemos nada más es seguir generando esa situación. Ese niño está ahí con un propósito. Es difícil verlo con la lógica. ¿Qué propósito va a tener ese niño hambriento? Ay, pobrecito. Ese niño está ahí para despertar corazones, para despertar compasión. Ese niño decidió antes de nacer la lección de vida que vino a vivir a través de esa experiencia. Y si yo juzgo como negativa esa experiencia, lo único que hago es cargarle más negatividad. Si por sí ya está de la patada su vida, más le cargo yo a mano. Entonces, siempre que estamos generando una emoción por alguien, bájale tus pendejadas, un pinche pellizco, un pinche cachetón, y generen algo bonito y bendigan a esa persona. Basta con que ustedes vean a esa persona en su mente, aunque la vean bien pinche lejos hasta allá. Ay, te bendigo porque estás bien pendejo, pero te bendigo, que Dios te ayude, ¿no? Entonces hay que generar ese amor mientras lo visualizamos, y todo funciona con el motor que es la intención. Ese es el motor de la manifestación. Entonces, regresando con el tema, estos son patrones simáticos. Vean cómo bajas frecuencias, a medida que aumentan en velocidad, van generando patrones cada vez más complejos, más bellos. Y esto no nada más pasa en 2 dimensiones, esto es en 3 dimensiones. Esto es simática en agua pintada. Aquí es en ancho, largo y profundo, porque el agua está en 3 dimensiones, la charola nada más en 2. Aquí vemos varios patrones simáticos de un montón de frecuencias diferentes. Estos son patrones simáticos de la vibración de los planetas. Midieron la vibración de los planetas en hertz, y cuando transportaron los hertz a un medio tridimensional, bueno, pues, se parece al sensor, no sé qué. Exactamente, a estos sensores de energía que venden, son patrones simáticos. Está relacionado a las mandalas, ¿no? Ahí les va. Hace mucho tiempo, no es un patrón simático. Hace mucho tiempo, los budistas decían: este es el mandala que representa la voz universal, la energía más básica de este universo, la frecuencia original, que para ellos es Om. Om. Y ellos dicen: este es el mandala que representa el Om. Los científicos empezaron a decir: a ver, el Om, a ver, ¿cuánto vibra el Om? Y entonces empezaron a tomar muchos Oms y empezaron a ver que más o menos vibraban a la misma frecuencia, que eran 7 no sé qué hertz. Y cuando pusieron a vibrar esa frecuencia, vieron que el patrón simático del Om era el mismo mandala que los tibetanos ya tenían desde ya 800 años atrás. ¿Cómo sabían los tibetanos que esto era un patrón simático? Igual y cantaban Om debajo de una charola de agua y se dibujaba. ¿Qué chingados voy a saber yo? Pero el chiste es que ellos ya conocían, y tienes toda la razón, de ahí vienen los mandalas. Son representaciones simáticas de frecuencias o de patrones vibratorios. Los cetáceos, nosotros creemos que se comunican con el ay, ¿cómo se entenderán si nada más dicen Es que no es el sonido con lo que se comunican. Ellos mandan un patrón simático, una frecuencia, y todo lo que ellos mandan es un código vibratorio, y esto es lo que ellos traducen. Ese es su verdadero lenguaje, ese es su verdadero idioma, no el sonidito que nosotros escuchamos. La simática, las frecuencias, son las responsables de la estructura misma de la biología. Esto es un patrón simático, esto es la concha de una tortuga, el caparazón. ¿Qué significa eso? Que la vida misma toma su forma y su estructura gracias a patrones vibratorios. Y si no me creen, esto es un corte, estos son patrones simáticos, y esto es un corte transversal
del ADN. ¿Qué es el ADN? Si yo en vez de verlo a lo largo, lo volteo y lo veo hacia mí, ¿qué es eso? Es un patrón semántico. Y vamos a ver que sí es cierto. En este video ponen a vibrar una corriente de agua a cierta vibración, a cierta frecuencia, perdón. Este experimento lo puede hacer cualquier persona en casa, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Escuela Magia Mental en Facebook. A 24 Hz, observen cómo el agua empieza a formar una estructura helicoidal, como el ADN. El ADN tiene esa forma porque está vibrando. ¿Y qué es el ADN? Es el código más básico de la vida. Es el código biológico más original, más profundo. Y su estructura se da por vibración. Vean cómo la vibración hace que el agua desafíe la gravedad misma. Hay Newton, ¿quién fue el de la gravedad? Fue Newton, nos dijo que el agua debe de caer a 9.8 metros por segundo, y ahí el agua dijo, no, ni madre, yo le doy la vuelta al espacio. ¿Por qué? Por vibración. Esto fue a 24 Hz el pasado, esto es a 25 Hz. Se forma una especie de ilusión óptica donde parece que la espiral va avanzando, pero es simplemente la estructura del fluido. Nassim Haramein, que es uno de los científicos contemporáneos que más estudian el éter, dice que el éter tiene dinámicas parecidas a las de los fluidos, precisamente. Entonces, aquí pueden ver cómo la vibración es realmente lo que le da la forma y la estructura a la vida misma. La vida se estructura gracias a la vibración. A 23 Hz da un efecto como contrario. Da la ilusión de que el agua se está metiendo al tubo. No se está metiendo, sigue cayendo. Pero la forma en la que cae genera la ilusión óptica como si estuviera regresando. Ahí realmente el agua está cayendo, aunque parezca que se está regresando a la manguera. Entonces, lo que pasa aquí es que la vida misma toma su forma a través de la vibración.